Viajar es una búsqueda. Y lo que todos buscamos es un mundo que no sea como el nuestro, en el que podamos ver y vivir cosas que jamás imaginamos. Donde nuestras culturas ancestrales convergen bajo la mirada vigilante de dioses prehispánicos. Las playas cristalinas se encuentran a unos metros de los manglares vírgenes. Y los muertos y los vivos bailan en las calles salpicadas de color. Hace muy poco hemos sabido que Barcelona va a estar conectada con un vuelo directo con ese país maravilloso que es México. Estamos precisamente con la responsable de turismo de México para España y Oriente Medio. Ella es Mireia Gil. Muchísimas gracias. Nos gustaría saber qué cosas nos van a esperar cuando por fin podamos volar de manera directa entre Barcelona y México. Bueno, pues los espera un país maravilloso, los espera un país que ya está bien conectado, pero tiene que hacer escala y que poco a poco se ha ido trabajando en la conectividad. Para el gobierno actual es una prioridad. Entonces, pues bueno, les esperará una forma más fácil de llegar a México y que pues todavía, bueno, viene todavía un proceso para definir varios puntos, pero que esperamos que próximamente podamos estar conectados Barcelona y Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar de esas posibilidades que nos ofrece el país. Es cierto que muchos, por ejemplo, grupos de amigos, parejitas jóvenes, recién casados, van a toda esa zona del Caribe relacionada con México, como si México solo tuviera eso, ¿no? Aquellas playas maravillosas de aquel rincón caribeño. Así es, la verdad es que nuestra nueva campaña creo que es perfecta porque dice que México es un mundo en sí mismo. Entonces, eso sí que es un México, la parte de Riviera Maya, Cancún, que es bellísimo, con muchísima oferta, no nada más las playas, sino a nivel cultural, tienes también naturaleza como la reserva de Xacán, pero México, esa es una partecita de México. México es mucho más. México son ciudades coloniales, es naturaleza como las Barrancas del Cobre, es el Pacífico con el Mar de Cortés, son los mariachis que pueden oír aquí afuera. La verdad es que lo que queremos es que viajen más turistas, pero sobre todo que exploren más el México que hay. Es un México contemporáneo, cultural, rico, la gente es magnífica. Con los españoles, los catalanes, los europeos nos llevamos muy bien. Entonces, la idea es sí promocionar las playas, porque creo que es un complemento perfecto, pero que no se queden nada más ahí, sino que salgan y exploren lo que el mexicano tiene que ofrecerles. Mira, yo a raíz de un viaje en el que conocí a una periodista mexicana, me dijo, tienes que venir a mi ciudad, la Ciudad de México es maravillosa y te ofrece muchísimas cosas. Es decir, que no solo esa ciudad, sino me imagino que otros puntos de México, a nivel cultural, tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Sí, bueno, yo también soy de Ciudad de México. La verdad es que la Ciudad de México creo que es un perfecto punto de entrada al país. Puedes empezar con una visita al Museo de Antropología, que es impresionante, te explica muy bien tanto la civilización maya, la azteca, un poco cómo se formó Ciudad de México, la antigua Tenochtitlan, y está el centro histórico que conserva sus palacios, el Templo Mayor, pero al mismo tiempo se fue extendiendo, empezando por el primer barrio que fue Coyoacán, que fue el barrio de los artistas, con la casa de Frida Kahlo, que es la Casa Azul, y que la verdad que se puede caminar perfectamente bien y que la verdad se está muy a gusto. Luego te puedes ir a la parte un poco más moderna, de bares, de tiendecitas, más boutique, como puede ser Mazarik, Polanco, y la verdad es que es una ciudad que sorprende. Vas, sí que es una ciudad muy grande, son más de 20 millones de habitantes. Sorprende tanto bullicio, pero no atosiga, que eso es importante. La gente la pasa muy, muy bien, es muy enriquecedora y luego tiene la fortuna de tener a 40 minutos un sitio arqueológico maravilloso, que es Teotihuacán. Entonces, bueno, subirte a la pirámide de la Luna y ver la del Sol enfrente tan potente, ver el juego de pelota. La verdad es que Ciudad de México es una perfecta entrada y ya de ahí tienes diferentes lugares como Puebla, 2 horas, que Puebla es una ciudad pintada por los ángeles, así le dicen, con muchas iglesias, catedrales, Cholula en un sitio arqueológico divino a unos 25 minutos de Puebla capital. Tienes Guanajuato, que tiene 2 ciudades patrimonio, que es San Miguel de Allende y Guanajuato, que tiene el mismo nombre que el estado. Tienes un Zacatecas, que también es precioso, con un hotel en una plaza de toros, que es muy curioso, ya no es plaza de toros evidentemente, pero es hotel, que mucha gente se casa ahí. La verdad es que hay diferentes ciudades que te dan mucho. Un San Luis Potosí, que es
poco conocido, pero tiene la ciudad colonial y muy cerca tiene una zona que se llama la Huasteca Potosina, que tiene unas cascadas impresionantes, un jardín surrealista hecho por Edward James. La verdad es que el centro de México es un lugar para perderte y sorprenderte, porque lo tiene todo. Bueno, es un país inmenso, cada región tiene su peculiaridad, su particularidad, pero lo que sí podemos tener nosotros asegurado, y eso nos importa mucho a los españoles cuando viajamos, se come bien, se come bien. En este caso, al tener ese patrimonio de la humanidad, vuestra gastronomía, ¿no?, ese reconocimiento, yo creo que ahí ya, en verdad, ¿no?, es simplemente sentarse y degustar, ¿no? Sí, la verdad es que no se come bien, se come espectacular. O sea, es sentarte, es mucha la variedad, pero tenemos una base bastante, que todos nuestros platillos casi lo tienen, que es el maíz. Y a raíz del maíz salen diferentes platos. Tenemos la sopa de tortilla, que es un caldo que le pones queso, aguacate y diferentes complementos, que es buenísima. Tiene los tacos de cochinita pibil. Tienes una sopa de limón de la zona de Yucatán, que es buenísima. La verdad es que, bueno, no sé, taquitos de camarones con chipotle. O sea, te puedo decir mucha comida diferente. Y el español le encanta, la disfruta como el mexicano. Y terminas con un buen tequila, es que es perfecta. La verdad es que somos de disfrutar una buena mesa. Y en México, pues tienes todo tipo de oferta. Aquí en España tenemos los únicos 2 restaurantes estrella Michelin. Entonces ya se puede ver que España quiere la gastronomía mexicana y nosotros queremos que vengan. Así. Claro que sí. Además, me imagino que México es ideal para poder combinar ciertos días del viaje con visitas más culturales, después otros días de playa, naturaleza y todo eso combinarlo con esa gastronomía, ¿no? Regarlo y llevarse un buen recuerdo a casa. Total, me preguntan afuera, ¿cuál es el mejor viaje? Le dije, es que todas las mezclas son increíbles, pero para mí sin duda tiene que haber la parte cultural y terminar en playa. Entonces, si esas 2 mezclas siempre van a ir acompañadas por diferentes formas de gastronomía. Te puedes comer en el centro algo un poco más pesado, como pueden ser los taquitos de cochinita, un mole poblano o, bueno, diferentes platillos, y luego terminar con los taquitos de camarón, que para ustedes son gambas. Y la verdad es que cada región te da una gastronomía muy, muy buena y que la vas a poder disfrutar, aparte con buen ambiente, con, no sé, muy a la mexicana, muy, muy bien. Cuando tuve la oportunidad de ir como turista, me sorprendió porque no me pareció un país excesivamente caro para el turista español. Al contrario, yo creo que es un país muy competitivo en precio. Te puedes ir a hoteles, a restaurantes de muy buen nivel, y que si lo comparas con la moneda, además, que por cada 22 pesos es 1 euro. Entonces, también el tipo de cambio ayuda mucho y te puedes dar una muy buena comida por 20 euros. Si vas a un restaurante realmente bueno, con buenos platillos, buena bebida, y no, es bastante económico. Bueno, pues ya lo sabemos, México está en esa lista de países a visitar sí o sí, antes o después, buscando alguna de esas combinaciones que nos regalen buenos recuerdos, paseos quizá por callejuelas empedradas, pintadas de maneras, ¿verdad? Sí, eso es básico, ir caminando por las calles empedradas, como puede ser un Campeche, que es una ciudad amurallada totalmente colorida, pues caminar por ahí, comprar alguna artesanía. La verdad es que el arte mexicano es increíble, todos estos bordados que hacen las indígenas y que son un lujo y también con muy, muy buen precio. Yo acabo de estar la semana pasada y compramos una blusa toda bordada que cuando les convertí, que eran 30 euros mexicanos, era un trabajo que había 4 meses. Una blusa, imagínate. Por 30 euros. Por 30 euros. Entonces, la verdad es que vale la pena caminar, meterse a la cultura, comprar artesanía, el barro negro. Te digo, bueno, hay muchísimo que hacer. Y no es tarde o temprano, no. Temprano. Tienen que ir ya a México. A México. Antes de acabar, qué simpáticos y qué cariñosos me parecieron los mexicanos. Sí, pues la verdad está en nuestra sangre, yo creo. Nuestro ministro de Turismo siempre lo dice, lo mejor que tiene México son los mexicanos. Y coincido totalmente con ellos. Y además el mexicano y el español se llevan muy bien. Entonces, pues sí, tenemos una cultura muy auténtica, porque no es un agradar forzado, sino es algo natural que al mexicano le gusta recibir, le gusta invitar, le gusta acoger a la gente. Entonces, pues bueno, eso se transmite al turista y siempre quedan encantados. Pues ya lo sabéis, México es quizá ese destino soñado por muchos, es verdad, por muchos españoles que tienen ese sueño o esa asignatura pendiente de llegar hasta allí. Tenemos varias combinaciones aéreas, buenos precios, así que solo hay que plantearse qué es lo que más te apetece ver de México en un primer viaje, porque creo que México tiene para México mucho. Son muchos viajes, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a viajar a México. Imaginar y sentir. Este vibrante e increíble mundo es real. La pregunta no es si estás interesado en venir.
La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? México, un mundo.